Y la palabra de Dios dice en 2 Corintios capítulo 10, del versículo 3 al 6. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Jesucristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Queremos hablar sobre esta frase importante: destruyendo fortalezas. Cuando hablamos de fortaleza, significa un castillo, lugar de fuerza, poder, una torre, como una fortaleza. Siente la gente su protección, que son sus creencias, aunque no sean bíblicas, pero muchas veces tienen sus creencias basadas en lo que otros han dicho o creadas por ellos mismos. El ser humano le gusta construir fortalezas, y eso es como defensas a su alrededor. Hay muchos que tienen una serie de preguntas tratando de que no se las contesten, y así dejan callados a los que le están hablando del Evangelio. Si no, empieza a decir: no, yo estoy de acuerdo. No, sí, yo sé que lo que usted me está diciendo es cierto. Y le preguntamos: ¿por qué no obedece entonces? Entonces él dice: después. O ella dice: más enseguida. Solo es para que ya no le sigan hablando de lo que le están diciendo. Como dijéramos, el martillo está tocando lo más fuerte de su vida y le tortura, y entonces esconde la cabeza como hace la tortuga y el armadillo, que al sentirse amenazados y sin defensa, lo que hacen es meterle la cabeza en su caparazón para de esa manera estar defendidos. Pero sucede que Dios conoce su situación, amigo y amiga, y sabe qué es lo que usted necesita. Dice el apóstol: las armas de nuestra milicia no son argumentos producidos por la carne. Nuestras armas no son poderosas, más que todo son poderosas en Dios. No andamos con armas cortopunzantes ni armas de fuego. El Evangelio es poder de Dios, y presentamos a Jesús, a quien predicó y a quien señaló como el Salvador y Redentor de la humanidad. Como dijo el predicador Zacarías: no es con ejército ni con espada, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor. Debemos destruir fortalezas con el poder del Evangelio. Debemos derribar argumentos y toda altivez del corazón del ser humano con la palabra de Dios. Hoy día encontramos a cientos y miles de predicadores construyendo fortalezas alrededor, y eso es para defenderse, y a veces dicen ellos para proteger a su congregación. Y una torre fuerte es: no hablen con esos, solo Jesús, porque los van a confundir. Ellos saben perfectamente que si una persona empieza a hablar con nosotros, vamos a presentarle el ministerio de salvación, misterio que había estado oculto, pero que ahora ha sido revelado. Y muchos han quedado todavía en el oscurantismo y no pasaron más allá. Están contentos solamente con ser religiosos y solamente pues contar las obras de Dios, pero nunca están dispuestos a hacer qué es lo que Dios pide de ellos. Entonces un argumento es: no hablen con esos, Jesús solo. Todo con argumentos humanos, con interpretaciones de la Biblia a su propia manera, torciendo las sagradas escrituras, como dice el apóstol Pedro, que los hombres indoctos tuercen las escrituras a su favor propio, porque son inconstantes en la lectura de la palabra de Dios. Basan su creencia en un solo versículo
y ya con eso ya tienen su escudo de defensa. Pero la palabra de Dios no es de interpretación privada, sino creemos en la revelación plenaria de la palabra de Dios. No creemos en versículos aislados, ni fundamos doctrinas en salmos, ni tampoco en proverbios, ni tampoco en parábolas. La doctrina está fundamentada en la palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis. Cruzan toda la palabra de Dios, esas doctrinas fundamentales que el Señor nos ha enseñado. Tenemos que destruir argumentos y destruir fortalezas. Los argumentos deben ser destruidos no con otro argumento, sino con la bendita palabra del Señor y con el Espíritu Santo que quiebra el yugo de esclavitud. Qué bueno es cuando nosotros podemos hablar con cualquiera que conoce la Biblia y que se defiende con la Biblia, no con argumentos, no con las necedades de otros. Hable con un trinitario, oiga sus argumentos, y todos están siempre basados en Génesis 1:26, donde dice el versículo, hagamos al hombre. Y dicen, allí estaban los tres. No ceda cuando el verbo es indefinido, hagamos. No estoy diciendo que está hablando con dos o con tres. Dice hagamos. Es un verbo indefinido. Tiene participación todos los que predican la verdad, para poder así construir al hombre a llegar a hacerlo de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque hay diferencia entre crear y hacer, entre hacer y crear. La forma de hacer es darle forma a las cosas que ya están creadas. Crear es de donde no hay nada, hacer algo. Y eso solo Dios lo hace. Crear donde no hay nada. Pero hacer nos toca a nosotros, al ser humano creado por Dios, que ha perdido el camino, no tiene conocimiento de la verdad porque se apartó de ella, nunca fue criado en ella. Entonces tenemos que hacerlo volver, darle forma hasta que tenga la imagen de Jesús en su vida. De tal manera que el verso 26 de Génesis 1 y verso 27 son dos verbos diferentes. El primero dice, creó Dios al hombre a su imagen y a su semejanza. Y el capítulo 2, verso 7 de Génesis encontramos con detalle, el Señor creó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Notamos que aquí dice, creó Dios al hombre y sopló Dios en la nariz del hombre para que pudiera tener parte del Espíritu de Dios en su vida. De modo que ni para soplar necesitó otro Dios. Otro argumento es en el capítulo 18 de Génesis, versículo 12. 3 varones llegan donde Abraham y encuentran la respuesta. ¿Quiénes eran los otros dos que acompañaban al Señor? En el capítulo 19, verso 1, el mismo Génesis, hallamos la respuesta. Eran dos ángeles que llegaron a la casa de Lot. Eran quienes acompañaban al Señor. No eran tres divinas personas de la Trinidad o Dios en tres personas. Simplemente era Dios siempre acompañado de dos ángeles. Dios siempre ha actuado de esa manera. Y en la Biblia se le conoce como el Señor de los ejércitos. Isaías 6:8 es otro argumento. Aquí encontramos el argumento que el Señor le dijo a Isaías. ¿Quién irá por nosotros? Ese nosotros. Dice, allí están las tres personas. Dicen, cuando leemos los versículos 1 al 5, encontramos quiénes estaban allí. Eran querubines y serafines, no eran otras deidades. Entonces Dios estaba rodeado de querubines y serafines, quienes se convierten en ángeles cuando vienen a dar un mensaje al hombre, ya que la misma palabra ángel significa mensajero. En Mateo capítulo 3, verso 17, cuando Jesús fue bautizado, Jesús estaba en el agua, una voz en el cielo, el Espíritu es una forma visible,
Allí estaban, dicen, las tres personas. Regresan diciendo, pero la única persona es Jesús en el agua. Una voz jamás es una persona. Una ave tampoco es una persona. Más aquí encontramos un símil, que no era ni una paloma, sino como paloma. Está diciendo que las cosas propias, metafóricas de esa ave, se le dan al Espíritu Santo. Mateo 28, 19, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí están las tres personas, vuelven a repetir, dicen aquí no hay ninguna persona, sino un hombre. Dice, bautizándolos en el nombre. En la preposición del nombre. Él es el artículo que denota singularidad. Por eso dice del verbo, hablando de lo que es la preposición, bautizándolos en el nombre del y del. Pero hay un nombre. Padre no es nombre propio, es un nombre común de todo aquel que tiene hijos, es un padre. Y todos por naturaleza somos hijos, pero cada uno tiene su propio nombre. De igual manera, hijo no es nombre, no es un nombre propio, sino común. Espíritu Santo es la naturaleza de Dios, pero la palabra espíritu no es nombre, es la naturaleza de Dios que es espíritu. Si usted nota la palabra Padre, cuando se refiere a Dios, siempre se escribe con mayúscula. Cuando se encuentra la palabra Hijo, refiriéndose a Jesús, siempre con H mayúscula, indicando que son títulos, no son nombres propios. Y en 1 Juan 5, 7 y 8, tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu. Y regresa al versículo, y estos tres son uno. Este versículo no es auténtico en los originales, fue añadido en las tradiciones, de tal manera que no dice tres son los que están en el cielo. El original dice, y tres son los que dan testimonio: el Espíritu, el agua y la sangre, que es el proceso de salvación. Una persona primero tiene que ser convencida por el Espíritu, bautizada en el nombre de Jesús, que representa la sangre de Jesús, y tiene que ser cubierto el cuerpo en agua. Todos estos argumentos los sacan cuando se les acaba la Biblia, el agua, sacan argumentos como el agua, que está compuesta de tres elementos. Sacan el huevo, que está compuesto de tres elementos: cascarón, clara y yema. Y aún escuchaba un predicador hablando de que aún él decía un misterio, la Trinidad es un misterio, que es como una vaca negra comiendo pasto verde y echa leche blanca. Entonces dice, es un misterio, ¿cómo puede convertir, siendo ella negra y comiendo pasto verde y echar leche blanca? Entonces dice, es un misterio. Así es la Trinidad. Eso significa que no hay Biblia, simplemente necedad, orgullo y también fortaleza. Es la fortaleza donde se meten y se cubren los que no quieren creer la palabra de Dios. Argumentos para no bautizarse en el nombre de Jesús. Estos argumentos les sirven como fortaleza alrededor de su creencia. Primer argumento, que el bautismo en el nombre de Jesús era para los judíos y no era para los gentiles, sino para los judíos solamente, porque ellos rechazaron a Jesús. Pero sé que en la Biblia tenemos testimonio de los gentiles bautizándose en el nombre de Jesús. Encontramos en todas las cartas que fueron escritas a gentiles y todos eran bautizados en el nombre de Jesús. Segundo argumento, que el bautismo en títulos es para los gentiles. Mateo 28, 19. Versión 1909 dice, por tanto, id y doctrinad a los gentiles. Y de aquí se quedó eso, que hay que doctrinar un buen tiempo para bautizar, y otra cosa que a ellos hay que bautizarlos en los tres títulos. Es decir, cuando la gente llega arrepintiéndose o aceptando, como ellos dicen, llegó diciendo, yo acepto a Jesucristo como mi Salvador.
mi único Salvador. Pero después en ese tiempo de doctrina le dicen que son 3, que son 4 y son 6. Los samaritanos no eran judíos y fueron bautizados en el nombre de Jesús. Hechos 8:16. En Cesarea estaba Cornelio, un centurión romano. No era judío ni hebreo, y fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Hechos 10:45-48. Los de Éfeso no eran judíos ni hebreos. Capítulo 19, 1-6 de Hechos. Y fueron bautizados en el nombre de Jesús. Los romanos no eran judíos ni hebreos, eran romanos. Pero aún siendo romanos, fueron bautizados en el nombre de Jesús en el tiempo de la iglesia primitiva. Hasta el año 340, que apareció el bautismo en títulos, fue cambiado a esa tradición. No hay dos iglesias, no hay una iglesia judía y una gentil. La iglesia es una, no importa su nacionalidad, raza, tribu, nación, ni lengua, color o cultura, dice el capítulo 7-9 de Apocalipsis y 5-9. Esta fue la razón por qué los apóstoles tuvieron que organizar un concilio en Jerusalén, capítulo 15 de los Hechos. El propósito fue para unificar criterios y tener un solo mensaje, porque los judíos no querían que los gentiles participaran de sus cultos, ni en sus fiestas. Los hebreos no aceptaban a los gentiles como hermanos, ni en sus congregaciones, solo si se circuncidaban, y estaban dispuestos a guardar la ley. En este concilio salió un acuerdo para la iglesia, y está en Hechos 15, 19, 20. Este es el acuerdo apostólico y a esta gente. Hechos 15, 19, 20. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se conviertan al Señor, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre, y que remitan sus pecados en el nombre de Jesús. De esta manera, ellos son parte de la gran iglesia de Jesús, nuestro gran Dios.